Ya comentábamos que existen dos tipos de procedimiento. Sin parámetros y con parámetros. ¿Ya? Acá justo vamos a tocar los procedimientos almacenados con parámetros de entrada. ¿Ya? Los parámetros dentro de un procedimiento almacenado cumplen una función importante, ya que por medio de ellos enviaremos valores al procedimiento. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué valores? ¿No? Y haciendo, bueno, haciendo referencia a una base de datos que todos conocemos, Norwin, ¿no? Y en Norwin tenemos una tabla que se llama orders. Entonces de repente queremos elaborar un procedimiento que me retorne o devuelva de repente todas las órdenes generadas en un intervalo de fechas, ¿no? En una fecha de inicio y en una fecha entre dos fechas, ¿no? En un intervalo de fechas. Entonces ahí tendría dos parámetros, una fecha inicial y una fecha final, ¿no? Entonces lo que va a hacer ese procedimiento es devolverte todas las órdenes emitidas entre esas dos fechas, ¿sí? Y entonces para eso necesitaríamos crear un procedimiento con dos parámetros. Un parámetro de tipo de dato fecha y otro también un segundo parámetro de tipo de dato fecha, ¿no? Que será fecha inicial, fecha final, ¿ya? Y acá está, este sería la sintaxis de creación, ¿sí? Esa es la sintaxis de creación. Y en realidad acá se proponen dos. Esta es una de ellas, de la sintaxis, y esta es otra. ¿Sí? Finalmente es lo mismo. Con ambos conseguimos lo mismo, ¿ya? Solo que son dos formas, digamos, de presentar la sintaxis, ¿no? Acá pones create procedure, porque vas a crear un procedimiento, el nombre del procedimiento, y entre paréntesis colocas los parámetros, pero en una sola línea, ¿no? Seguido, con comas, así. Y la otra sería esta, create procedure, el nombre del procedimiento, y un parámetro debajo del otro. Pero también están las comas, como te das cuenta, están las comas. ¿Ya? Y el bloque de sentencias estaría después de las. ¿Sí? Es lo mismo, ¿no? Solo que cambió ligeramente porque los parámetros están en una línea, ¿no? Cuando son pocos parámetros, tal vez así podrías usarlo, ¿no? En una sola línea, ¿no? Como un parámetro podría ser así. Pero ya cuando son 4, 5, 8 parámetros, así un poco que hasta para revisar, ¿no? Para revisar tu código se va a complicar, ¿verdad? Mejor es colocarlo uno debajo del otro. Ya, los parámetros se definen en el encabezado del código, es lo que hemos visto, pues, ¿no? Los parámetros se definen en el encabezado. Este sería el encabezado, ¿sí? Este sería el encabezado. Todo lo que está antes de las es el encabezado, ¿sí? Eso es lo que dice ahí. Los parámetros se definen en el encabezado del código. En el encabezado del código del procedimiento, ¿no? Incluidos el nombre, ¿sí? Y esa definición en qué consiste en proporcionar el nombre del parámetro, su tipo de dato, ¿sí? Y su tipo de dato. Los parámetros se pueden descubrir mediante SQL Server Management Studio y la vista sysParameter. O sea, me dice que es una vista. Entonces, si yo quiero llamar esta vista, usaré un select, pues, ¿no? Select asterisco from sysParameter. ¿Ya? Porque la vista finalmente es una consulta encapsulada. Entonces, ya lo veremos en un momento. Para pasar parámetros en una declaración except, use los nombres definidos en el procedimiento. Claro, acá no. Acá está la sintaxis que hemos visto, la sintaxis de creación de un procedimiento. Y acá está en esta segunda parte, en la parte de abajo, está la sintaxis de invocación del procedimiento. ¿Sí? Acá en la sintaxis de creación, bueno, ya saben, ¿no? Create procedure o create proc, ¿sí? El abreviado, el nombre del procedimiento, y en este caso se trata de un procedimiento con un parámetro, ¿sí? Y su parámetro es @supplyID, que es de tipo entero. Y para invocar a este procedimiento, except bueno, este producción punto, este es el esquema, ¿no? El esquema, y acá está el nombre del procedimiento. Y ahí está
el valor que se está proporcionando a este parámetro. Un procedimiento almacenado puede llamar a otro procedimiento almacenado. El procedimiento, estos son los procedimientos almacenados anidados, ¿no? Cuando dentro de un procedimiento estás llamando a otro procedimiento. El procedimiento que es invocado por otro debe existir cuando creamos el procedimiento que lo llama. Claro, tienes que llamar a un procedimiento existente, por eso dice, ¿no? Debe existir. Es decir, que el procedimiento A llama a otro procedimiento B, pero B debe existir al crear A. Los procedimientos almacenados pueden anidarse hasta 32 niveles. Ya, entonces acá ya vamos a minimizar nomás. Vamos a minimizar esto. Y vamos a ver pues la creación de los procedimientos, la modificación y la eliminación, su ejecución, ya todo lo que hemos visto en la presentación. Ya, entonces para empezar, vamos a ir a seleccionamos nuestra base de datos Norwin, ¿ya? Y acá vamos a ir a expandir en el explorador de objetos, expandimos la estructura para visualizar la estructura de carpetas que tiene Norwin, ¿ya? Y acá expandimos también Program Ability, ¿ya? Program Ability. Y acá en Program Ability pueden darse cuenta que hay una primera carpeta que se llama Store Procedures, ¿ya? Expandimos esta carpeta. Y acá están todos los procedimientos que se han creado para esta base de datos. Bueno, en mi caso yo algunos lo he creado, otros son que ya vinieron en la propia base de datos. Todos los que están con PA son los que creo yo. Los demás son los que ya venían creados en la base de datos, ¿no? Cuando uno restauró la base de datos ya estaban esos procedimientos. Yo ya creé esto de acá. Y ahí, por ejemplo, ¿no? Por ahí vimos, ¿no? Yo, por ejemplo, quisiera modificar este procedimiento, que se llama useOrderHis, ¿sí? Así se llama este procedimiento almacenado. Antes de hacer eso, estos que están acá, vamos a señalarlos. Estos de acá son los procedimientos almacenados creados por el usuario, ¿sí? O sea, creados por nosotros. Pero dentro de este Store Procedure también te das cuenta que tienes System Store Procedure, o sea, procedimientos almacenados en el sistema. Estos ya son, digamos, ya vienen, cuando uno instala el programa ya vienen estos procedimientos, no son del sistema, son bastantes. ¿Sí? Y uno de ellos por ahí, mencionamos algunos, ¿no? En la presentación, por ejemplo este de acá, SPGLTest, por ahí debe estar ese, ¿no? Sys SPGLTest, por ahí debe estar, porque está en orden alfabético, ¿no? Si sigo bajando, ahora voy a llegar a la H, FGHI, ahí está, ¿ves? Gel, y por ahí debe estar GelTest. Acá está, ¿sí? Sys SPGLTest. ¿Ya? Es un procedimiento almacenado en el sistema, ¿no? Y hay bastantes procedimientos almacenados en el sistema, ¿no? Solo con lo que estamos viendo son más de 200 personas. Y ya está. Y entonces, por ejemplo, les decía, ¿no? A ver, quiero modificar este procedimiento, que se llama useOrderHis. Como lo habíamos revisado en las presentaciones, para modificar este procedimiento requerimos el script de creación de este, ¿no? Ya, entonces, como no lo conocemos porque nosotros no lo hemos creado, ¿sí? Entonces podemos usar este procedimiento de sistema que me permite, que me devuelve, ¿sí? Es un procedimiento almacenado sin parámetros, que me devuelve el bloque de sentencias que dieron origen a este procedimiento. ¿Ya? Vamos a hacer exec, ¿sí? Exec o execute es el comando que me permite invocar a un procedimiento. En este caso sp-geltest. ¿Ya? ¿Y cómo se llama el procedimiento? Bueno, acá está su nombre. Entre comillas simple, ¿verdad? Este vamos a poner un poquito más pequeño.
Y acá colocamos whose order his. ¿Ya? Whose ordered his. Y acá está. Vamos a los resultados. Y acá tenemos el bloque de creación del procedimiento. Esto lo selecciono, control C, y acá lo tengo, ¿no? Y acá ya podrías, como ya tienes el bloque de creación del procedimiento, ya podrías modificarlo, ¿no? Modificas lo necesario y, o sea, como quieres modificarlo, acá bien lo cambias acá, en lugar de create le pones alter, ¿sí? Porque recuerda, por acá también lo vimos, acá está, ¿no? Para modificar un procedimiento, alter, ¿no? Le cambio nomás el create por alter. Y todo lo demás mantiene. Y acá, bueno, en el bloque de sentencias, que es esto de acá, ¿sí? Porque recuerda que esta es la cabecera. Después de las está el bloque de sentencias, es lo que va a hacer el procedimiento. Entonces, modificas lo que tengas que modificar y lo ejecutas. ¿Ya? Entonces, ese es el SP Heltest. ¿Sí? Por acá también vimos una vista, ¿no? Vamos a ver acá. Había una vista sys, no sé qué creo que está. Acá está, sys parámetros. ¿Ya? Esa vista me permite conocer, según lo que nos comentan acá en esta presentación, los parámetros de los procedimientos almacenados. ¿Ya? Entonces acá, como es una vista, ¿sí? Acá lo dice, ¿eh? Vista. ¿Sí? Como es una vista, entonces para ver una vista es como si estuvieras haciendo una consulta. Select, asterisco, from, y el nombre de la vista. ¿Sí? Punto para ¿ya? Y ya vamos a ver. Acá está. Y acá está. ¿No? O sea, pero acá hay un detalle nomás. ¿Ah? Lo que pasa es que acá no están los nombres de los procedimientos. Está su identificación. Lo que pasa es que cada procedimiento, si bien para nosotros es más sencillo de repente usar sus nombres, pero internamente tienen un código. ¿Sí? Por ejemplo, este no sé cuál será, pero el código es 8209-9373. ¿Sí? Profe, pero ¿y este procedimiento con este código, cuántos parámetros tiene? Bueno, acá nos podemos dar cuenta. ¿No? Mira, fíjate acá. Ese mismo código se repite dos veces. ¿Eso qué significa? Que este procedimiento tiene dos parámetros. Uno de ellos se llama diagram name y el otro se llama owner ID. ¿Sí? Este es el parámetro 1 y el parámetro 2. O sea, primero ingresas este y después este. ¿No? Y lo mismo acá. Acá hay un segundo procedimiento que también tiene dos parámetros. Acá hay uno que tiene ya más. Fíjate. Este tiene 4 parámetros. ¿No? Y así habrán otros. ¿Sí? Y acá en total, ¿cuántos me ha devuelto? 39. ¿Ya? Entonces, se entiende que, que esta relación de parámetros son de estos procedimientos. ¿Sí? Solo los procedimientos de usuario. ¿Ya? Por eso son pocos. Porque por eso nomás concluimos eso, ¿no? Porque los procedimientos de sistema son bastantes. Entonces, no, 39 parámetros sería muy poco. Entonces, esto lo que va a devolverme serían los parámetros de los procedimientos almacenados creados por el usuario. Ya como les digo, no todos tienen parámetros, ¿sí? Por eso son 39, ¿no? Ya está, vamos a ver acá. Esta vista, ¿no? Vista, la vista muestra los parámetros de los procedimientos, de los stored procedures, ¿ya? Así. Vamos a poner acá en el comentario
SP helpdesk para visualizar el bloque de sentencias. Del procedimiento, ¿no? De un procedimiento. Ya está. ¿Qué más por aquí vimos algo así, algo general? Ya después, ahora ya en breve vamos a crear un procedimiento. Ya, eso sí. ¿Ya? Entonces ahí estaría. Ya hemos visto que hay procedimientos almacenados creados por el usuario y del sistema. Después ya sabemos que hay procedimientos sin parámetros y con parámetros. Y los que tienen parámetros pueden tener de uno o más. Acá hemos visto que hay algunos que tienen 4. Podrían tener más incluso. Después hemos visto que para modificar un procedimiento almacenado requiero el bloque de sentencias que lo originaron o lo crearon. ¿Sí? Si no tuviera el bloque de sentencias, puedo usar este procedimiento almacenado, SPGLTest, es un procedimiento almacenado sistema, para que me devuelva el bloque de sentencias que le dieron origen. ¿Sí? Y de ahí, con un alter, modifico. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a crear nuestro primer procedimiento. ¿Ya? Bien, vamos a crear un procedimiento sin parámetros. ¿Ya? O sea, que devuelva una consulta nomás. Por ejemplo, algo simple. Create. ¿Sí? Acá puedo usar proc, el abreviado, o bien procedure. Cualquiera de los dos. ¿Sí? Proc o procedure. Después viene el nombre del procedimiento. Ya en este caso, P1 le voy a poner, ya, procedimiento 1. Va a ser sin parámetros, entonces simplemente acá as. ¿Sí? Vamos a poner acá la sintaxis de creación, ¿ya? Para tener a la mano, para que ustedes vean que estamos siguiendo lo que... Acá está. Claro, en este caso, como no tiene parámetros, en este caso creo que está muy chico, ¿no? Ya. En este caso, como no tiene parámetros, simplemente no coloco esto. Eso no va. ¿Sí? Esto no va. De frente nomás create procedure o prop, el nombre, as y después bloque de sentencias. ¿Ya? Entonces vamos a continuar acá. Me falta el bloque de sentencias. ¿Sí? Esta es la cabecera. Bueno, acá habrá un go y ahí como mi procedimiento va a ser solo una consulta, entonces pues select, una consulta simple, ¿no? Select, asterisco from, others. ¿Sí? Y así, ese puede ser mi procedimiento, así de simple. Ejecuto esto y ya se creó, se ejecutó el comando con éxito, ¿no? Ya se creó. Y ahora quiero invocar, ¿ya? Crear, vamos a poner acá, crear procedimiento almacenado P1. ¿Ya? Acá vamos a invocar el procedimiento. Como hemos revisado en las presentaciones, para invocar al procedimiento usamos exec. ¿Ya? Entonces acá colocamos exec o execute, cualquiera de los dos, por acá también lo decía, ahí está, ¿no? Execute o exec, cualquiera de los dos, ¿ya? Podría ser execute o exec. Y después viene el nombre del procedimiento, en este caso P1, y nada más, ¿verdad? Porque este procedimiento es sin parámetros, entonces es suficiente con eso. ¿No? Y este procedimiento me debe devolver esta consulta. Y ya está. ¿Sí? Ahí está un procedimiento almacenado sin parámetros. Ya, a este mismo procedimiento
le voy a agregar un parámetro. ¿Ya? Este mismo. Entonces vamos a ver acá. Ya, pero antes de eso, mejor vemos cómo eliminar un procedimiento. ¿Sí? ¿Ya? Pero vamos a modificarlo, ¿ya? Vamos a modificarlo, ¿no? De repente que nos devuelva solo 2 columnas. Para modificar un procedimiento, necesitamos este bloque de creación. ¿Sí? Si no, no voy a poder modificar el procedimiento. ¿Ya? Pensemos que no disponemos del bloque de creación. ¿Sí? Bueno, antes de eso, ese procedimiento debería estar figurando acá. ¿Ya? Si no figura, clic derecho en Store Procedure, refrescar. Acá está, P1. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver. Pensemos que por un momento que no tenemos el bloque de creación de este procedimiento. Entonces vamos a usar pues el except sp el es entre comillas simples P1. ¿Por qué comillas simples? Porque se trata de un texto, pues, ¿no? Los textos van entre comillas simples. Si fuera un número, simplemente se coloca el número sin comillas. Punto. Y acá está. Ese bloque de creación. ¿Sí? El que está acá. Lo selecciono. Y lo pego acá. ¿No? Pensando que no lo tenía, pues, ¿no? Y ya está. Mira, tal cual. ¿No? Acá nomás le pongo el go y listo. Ya, entonces, como le decía, ya quiero modificar este procedimiento. Ya, en lugar que me devuelva todas las columnas, solo que me devuelva de repente unas 4 columnas. ¿Ya? Esa va a ser la modificación. ¿Ya? Modificar el procedimiento P1. Entonces acá para modificar, como ya tengo el bloque de creación del procedimiento, lo que haré pues es en lugar de create, usar alter, ¿verdad? Entonces ya lo conocemos porque lo hemos usado ya en las primeras sesiones para crear la base de datos, para crear la tabla, mejor dicho, no, para modificar la base de datos, para modificar las tablas, ¿sí? Ya, entonces acá alter prop P1, bueno, y acá lo que vamos a hacer es que devuelva solo 4 columnas, ¿ya? De repente el order ID, ya para hacerlo un poco más rápido, que le vamos a poner un alias a la tabla, ¿sí? Para hacerlo más rápido. O el alias de la tabla. Entonces acá se va a hacer más sencillo llamar a las columnas, ¿ah? Pero no me se llaman, todavía vamos a ver. O punto order ID, ¿sí? ¿Saben qué? Mejor ejecuto la consulta nomás. Ya ejecuto la consulta para visualizar los campos y ahí hacerlo más rápido. Order ID, ¿ya? Coma, order date. Ahí el cliente también, ¿ya? Customer ID, order date. Al empleado ID también. Employee ID y order date. Nada más, esas 4. En eso va a consistir y acá el from abajo. En eso va a consistir la modificación de este procedimiento. Y ahora sí, ejecuto. Comando se ejecutó con éxito. Y ahora lo invoco nuevamente. Al store procedure, ¿ya? Acá está. También acá vamos a poner acá invocar al store procedure. Y entonces acá except el nombre del procedimiento P1 y listo. Y así nomás. Entonces ahora sí ya me devuelve los 4 campos, ¿sí? Los 4 campos que indiqué. ¿Ya? Entonces así con esto modifico un procedimiento. ¿Ya? También se podría, si tú estás de repente creando un procedimiento, ¿no? Cuando es la primera vez que lo creas,
voy a copiar esto, ¿ya? Tú podrías usar simultáneamente porque a veces no, necesitamos de repente hacer una... Estamos creando por primera vez el procedimiento y por ahí vamos ajustándolo, ¿no? Vamos ajustándolo y por ahí necesitamos... Lo creé y casi, ¿no? De repente por ahí tengo que ajustar algo y modificarlo inmediatamente. Entonces podría más bien usar algo así, ¿no? Create por alter. Entonces esto ya crea o modifica, cualquiera de las dos. ¿Sí? Crea o modifica. Bueno, cuando estamos recién por primera vez creando el procedimiento, ¿no? Podría ser que, ¿no? Hicimos el primer procedimiento, pero ahí, digamos, en coordinación de repente con el equipo nos dicen, no, y no hay que modificar esto. Entonces, casi de forma inmediata, ¿no? Necesitamos modificar. Entonces, mejor create o alter. Ya. Y ahora vamos a ver cómo eliminar un procedimiento. ¿Ya? Un store procedure, así, mejor en abreviatura, ¿ya? ¿Cómo eliminar un procedimiento? Ya, en este caso sería drop. ¿Ya? Acá también les voy a mostrar la vista donde... Acá está. ¿Sí? Drop. Drop. Y el nombre del procedimiento, en este caso P1. Ya, ahí está. Drop prop P1. ¿Sí? De esa forma eliminamos un procedimiento. ¿Ya? Entonces hemos visto cómo crear, cómo modificar, cómo eliminar, cómo ejecutar o invocar un procedimiento. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver a este mismo procedimiento que hicimos. ¿Sí? Vamos a continuar con este. Vamos a ingresarle un parámetro. ¿Ya? Vamos a trabajar con un parámetro. Entonces acá vamos a hacer una modificación. Entonces lo puedo dejar así, con create o alter, ¿no? Dice, ¿no? Crea o modifique. Entonces lo vamos a dejar así. Y acá voy a regresar a mi sintaxis de creación de procedimientos. Acá está. ¿No? En el caso de que tuviera uno o más parámetros, así es. ¿No? Los parámetros se, se definen en la cabecera. ¿Sí? Ahí está. Antes de las. Entonces acá, bien lo coloco entre paréntesis como me indica esta sintaxis, la primera. O bien coloco un enter y ahí coloco el parámetro. ¿Ya? Entonces, vamos a hacerlo entre paréntesis. Como solo va a ser uno, y acá vamos a colocar el arroba. Recuerden que esta es una variable de parámetros. Los parámetros, para definir los parámetros se usan variables locales. Entonces, arroba order ID. Y va a ser de tipo, vamos a ver, order ID. Vamos a ver, no recuerdo muy bien qué tipo de datos ya. Order, ya, es entero. Ya, acá está, es entero. Entonces, order ID, int. Ya está. Pero este parámetro que estoy definiendo, debo mencionarlo pues en este bloque de sentencias. Entonces acá vamos a hacer un filtro. Un where, ¿no? Donde order ID sea igual al parámetro. Ya está. Y ahora sí ejecuto esto, ¿no? Y en este caso lo que ha hecho es modificar, ¿no? Porque el procedimiento ya existía. ¿Sí? Ha hecho la parte del alter. Todo esto crea o modifica. Entonces ahora sí, a ver, los invocamos. Y vamos a ir a la parte de la presentación donde nos muestra cómo invocar a un procedimiento almacenado con parámetros. Acá está.
¿Ya? Y acá justo hay una invocación de un procedimiento con un parámetro, justo. Ya, entonces acá, ya voy a ejecutar esta consulta solo para saber algún código de orden nomás, ¿ya? Solo para eso. Ya, por ejemplo, podría ser esta, la 10250. Clic derecho, la copio. Ya, y ahora sí, exec, ¿cómo se llama el procedimiento? P1. Ya, en este caso, como se trata de un parámetro entero, entonces simplemente colocamos el número, ¿no? Como son parámetros de tipo cadena, ahí sí tenemos que colocarlo entre comillas simples, ¿sí? Ya, entonces acá pego el número, ya, y ahora sí ejecuto. Acá está, ¿no? Ahí me está devolviendo ese registro, ¿sí? El 10250, ¿no? Las 4 columnas, ¿sí? Hasta aquí todo claro, con la creación de procedimientos, su modificación, eliminación, la ejecución, ¿no? La invocación y en este caso ya cómo crear un procedimiento con un parámetro. Sí, todo claro. Ah, estábamos 10, ¿no? Alguien por ahí se fue, creo. No sé quién. Ah, ya, Alejandrina, creo que se dio, ¿no? Ya. Entonces ahora vamos a crear un procedimiento almacenado con 2 parámetros. ¿Ya? Y vamos a trabajar con este mismo. Ya, en este caso, el procedimiento que vamos a... La modificación que vamos a hacer a este procedimiento va a ser, como comentábamos hace un momento. Queremos que nos devuelva las órdenes de un intervalo de fechas, ¿sí? Entonces, como es un intervalo de fechas, tengo una fecha de inicio y una fecha fin, ¿sí? Entonces sería un procedimiento con 2 parámetros, ¿ya? Entonces acá, miren, vamos a usar este de acá, ¿no? Ya vimos con esta, que está entre paréntesis al costadito nomás. Vamos a usar este de acá. Ya, entonces esto de acá ya no sería order ID, sino sería fecha, pues, ¿no? Entonces, sería un primer parámetro, sería fecha inicio, FI, o si gustas le pones fecha inicio, o inicio simplemente, o F inicio también, ya eso es el nombre, ya cada uno lo define. Y si, aparte del nombre de la variable o del parámetro, su tipo de dato. ¿Ya? Y acá vamos a ver. Es daytime, ¿no? Acá está. Entonces lo mismo le vamos a poner. Y acá, arroba, fecha, fin. Y también es el mismo parámetro. El mismo tipo de parámetro. El mismo tipo de dato, ¿sí? Date, time. Listo, ¿sí? Como ven, en la cabecera estamos definiendo los parámetros. Ya. Entonces acá vamos a cambiarlo. Ya, el where ya no va a ser pues por el order ID, sino el where va a ser, ¿sí? El filtro va a ser por el campo order date, ¿sí? ¿Ya? Order date. Entonces acá coloco pues order date, ¿sí? Order date. ¿Ya? Order date. Y acá, ¿se acuerdan de este operador between? ¿Ya? Y acá ponemos, bueno, between, arroba fecha inicio y fecha fin.
¿Sí? Ahí está. ¿Ya? Entonces estamos definiendo un procedimiento almacenado con dos parámetros y los dos parámetros tienen que estar dentro del bloque de sentencias. ¿Sí? Ahí está. Order de between. ¿Sí? El operador between. Ya, entonces ahora sí, ejecuto esto. Ya está. Y ahora lo invocamos al procedimiento. ¿No? Ahora vamos a ver nomás la presentación. La diapositiva donde se invoca a un procedimiento. Acá está. Acá está, ¿no? Cómo invocar un procedimiento con dos parámetros, ¿no? Simplemente colocas el primer parámetro, coma, y el segundo parámetro. Y entonces acá Excel, como se llama el procedimiento P1, ¿ya? Su primer parámetro. Miren, acá en esta sintaxis aparece el nombre del parámetro, ¿sí? Y acá el nombre del parámetro igual. Simplemente podríamos poner el valor del procedimiento, el valor del parámetro, así como lo hicimos acá. Así como está acá. ¿Ya? Pero también podríamos usarlo así. Ya, pero lo vamos a dejar solamente dándole el valor. Ya, entonces acá, P1, la fecha inicial, ¿verdad? Ya, pero no, ya, este está en el año 2000. Ya vamos a poner todas las órdenes del enero del 97, ¿no? Porque este es el 97. Ya, entonces acá, entre comillas simples, ponemos, ¿no? Año, mes, día, ¿sí? 1997, enero 01, coma, 1997, enero 31, ¿sí? Ya está, ¿no? 33 órdenes, ¿sí? 33 órdenes. ¿Ya? A ver, ustedes van a crear un procedimiento. Ya este mismo nos van a modificar. Entonces sería crear un procedimiento que, vamos a poner acá, ¿ya? Crear un procedimiento, un SP no me lo voy a poner, que no está sirviendo mucho, que devuelva, o retorne, ¿no? Que devuelva la cantidad de órdenes emitidas en un intervalo de fecha. ¿Ya? Les voy a copiar el script ahí en el... Ya todo lo que he hecho lo voy a copiar. Aunque mejor se los paso... Vamos a ver acá, de una vez lo voy a guardar y se los mando. Save. Bien, voy a guardarlo. Pues por el momento en el escritorio. Ya está. Ya yo se los paso. Bien, lo voy a pasar por el WhatsApp. Ya está. Ya se los acabo de pasar. Ya, a ver, hagan este de acá. Crear un procedimiento, un SP, ¿no? Un store procedure que devuelva la cantidad de órdenes emitidas en un intervalo de fechas.
Ya, a ver, 2 minutitos. Son 8:58. ¿No? Para abrir el script, van de frente acá nomás, ¿no? Control O, atajo de teclado, bien acá, ¿no? Open. Y ahí le dan la ruta, en este caso descarga debe estar, ¿no? Y ahí ya abren el script. ¿Qué tal? ¿Ya tienen ahí el script? Como finalmente les decía que era modificar este, entonces copio este. Pues, ¿no? Ahí no, hay que modificar algo ahí, ¿no? Porque te pide que el procedimiento devuelva la cantidad de órdenes emitidas en un intervalo de fecha. ¿Ya lo tienes ya, Eduardo? No, no, profesor. O sea, me pide que devuelva la cantidad de órdenes, ¿verdad? ¿Qué función de agregación nos devuelve un conteo? ¿Recuerdan qué funciones de agregación hemos visto? Count, sum, min, max, average. Entonces, una de esas tendré que usar acá, ¿no? Porque me pide un conteo, ¿no? Cantidad. Profe, yo le envié lo que Ahí está. entendí. Ya, muy bien, Diego. Ahora vamos a copiar el script de Diego. Ya está, ahí está, ¿no? Ya, ya está por ahí. ¿Sí? Como acá me pide, ahí vamos a ejecutar lo de Diego. Ah, ya, bueno, eso no pasa nada porque es simplemente el Go que hay que F5, ya está. Entonces ahora lo ejecuto. Voy a poner estos mismos valores. Ya,
Yo quería la cantidad de órdenes en un intervalo de fechas. Ya, esto me está devolviendo la cantidad de órdenes por día, ¿no? El 1 de enero del 97 se emitieron 2 órdenes. Acá una, ¿no? Por día me está diciendo en los 31 días que, bueno, no sé si los 31 porque de repente los domingos no emiten órdenes, no trabajan tal vez. Entonces me está devolviendo, sí, 23 días, ¿no? La cantidad de órdenes por día. Ya, está bien la modificación, pero eso no es lo que se pide, ¿ya? Pero sí teníamos que usar el count, ¿ya? O sea, acá nomás, como me piden la cantidad de órdenes en este intervalo de fechas, tenía que devolver un solo valor, ¿ya? Y ese sería count, contamos, y podemos contar las filas de la tabla, asterisco, ¿ya? Esto sería count, asterisco. O bien contar las filas de alguna columna, los valores de una columna. ¿Ya? Yo estoy decidiendo usar contar las filas de esa consulta. Ejecuto, ya está. Copio este mismo. Y ejecuto esto. Entonces, 33, ¿sí? Son 33. La cantidad de órdenes emitidas en este periodo de tiempo son 33, ¿no? Mejor acá le ponemos un alias, ¿ya? Cantidad órdenes, ¿ya? Entre comillas simples, cantidad de órdenes. Lo vuelvo a ejecutar, porque finalmente esto crea o modifica. Invoco al procedimiento. Ahí está, ¿no? Cantidad de órdenes, 33. ¿Ya? Ahí está. Pues así sería. Sí, acá nomás había que hacer una modificación, ¿no? Está bien, ¿no? Pero ahí había que modificarlo quitar nomás order date, ¿no? Pero está bien, ¿no? Si pones order date, tienes que agrupar, está bien. No, de repente tú tienes vamos a ver otro ejemplo de creación de un procedimiento. Vamos a hacer acá nomás un select disco from order, ¿ya? Ya, a ver ustedes, a ver. Creen un procedimiento almacenado que me devuelva la cantidad de órdenes emitidas por un empleado. O sea, de repente por el 5, bien por el 6, bien por el 4, pero quiero saber la cantidad de órdenes emitidas por el empleado. ¿Sí? Por empleado. ¿Sí? Cantidad de órdenes emitidas por empleado. ¿Ya? Que devuelva la cantidad de órdenes emitidas por un empleado. ¿Ya? Entonces, ¿cuántos parámetros debería tener este procedimiento? ¿Qué dices tú, Alejandra?
¿Cuántos parámetros tendría que tener el procedimiento? Uno, ¿verdad? Porque me dice crear un procedimiento, o sea, un store procedure, que devuelva la cantidad de órdenes emitidas por un empleado. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Que yo a este procedimiento deberé proporcionarle el código del empleado. ¿Sí? Al proporcionar el código del empleado, me debería devolver, ¿qué cosa? La cantidad de órdenes que emitió este. ¿Sí? O sea, sería un procedimiento con un parámetro. Ya, a ver ustedes, 2 minutos. 3, ¿ya? 3 minutos. 9 y 9. 9 y 2. Ya participó Diego, entonces, otra persona distinta. Ahí está, a ver. Alexis. Ya acá está, ¿no? Create o alter, prop3, p3. Claro, el parámetro que se va a proporcionar sería el código del empleado, muy bien, que va a ser de tipo entero, claro. Y acá select, ¿no? Y va a contar las filas de esta tabla, ¿no? Y claro, ya va a ser un filtro, y en el filtro se va a proporcionar justamente este código que está acá. Ah, está bien. Ejecutamos. Ah, ya ese es el Go1, ¿ya? Ya está. Y ahora lo invocamos. ¿Ya? Creo que son 9 empleados. A ver, vamos a ver el 9. Ya, 43. Ya, está bien. Muy bien. Gracias, Alexis. Ya, a ver, modifiquen este procedimiento, este de acá, para que me devuelva
O sea, la cantidad de órdenes emitidas por un empleado, pero un determinado año. ¿Sí? Un empleado, un determinado año. Entonces significa que tendría dos parámetros, ¿verdad? El código del empleado y el año, ¿no? Porque en esta tabla orders tenemos información de 3 años, del 96, 97 y 98. ¿Ya? A ver ese de ahí. Crear un SP que devuelva las órdenes, la cantidad, ¿no? La cantidad también, cantidad de órdenes de un empleado ¿ya? En un determinado año, pues, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa? Que este procedimiento va a tener dos parámetros, ¿sí? El código del empleado y el año. ¿Ya? A ver, ya tienen este, ¿no? De eso, ahí hay que modificarlo nomás. Ya, son 9:14, a ver, 2 minutos, o 3, no sé. 9:17, a ver. Ya participó Diego, Alexis, a ver quién, otra persona.
A ver, ¿quién lo hizo? A ver, ya lo hacemos juntos, si no, ¿no? Copiamos esto, pues, ¿no? Porque finalmente acá ya más o menos lo tengo avanzado. Ya acá me dice crear un procedimiento que devuelva la cantidad de órdenes de un empleado un determinado año. Entonces hay dos parámetros, el código del empleado y el año. Entonces acá nomás le agrego coma y acá un segundo parámetro que sería año, que va a ser entero. ¿Ya? Y ahora sí tengo que modificar pues esta consulta, ¿no? De tal forma que permita ingresar este parámetro. Ya, entonces acá estoy poniendo, para empezar, el filtro. ¿Sí? El filtro tiene que considerar dos cosas, el código del empleado y el año. Entonces acá le vamos a agregar antes, ¿no? Y el año, entonces acá le vamos a poner eh, year. A lo mejor lo callamos, mejor vamos por partes. Entonces, acá tendría que agregar el año también. Aunque no sería necesario, ¿no? Porque esa cantidad de órdenes ya, entonces acá nomás, ¿sí? And y year, ¿no? Recuerdan que year es la función, una función de fecha que va a devolver el año de una fecha, ¿sí? El año de una fecha. Entonces acá sería order date. Order date. ¿Sí? Así es, ¿no? A ver, vamos a ver ya. Por si acaso voy a ver para comprobar si estoy colocando el nombre correcto al campo, nada más por eso. Select asterisco from orders. Order date, está bien. ¿Ya? ¿Va a ser igual a qué? Al parámetro. Ya está. Y con eso ya estaría. ¿Sí? Ya con eso estaría. Porque estoy haciendo un filtro por código y por empleado. Ya ejecuto. Y ahora sí, invoco el procedimiento except P3. Y como tiene dos parámetros, primero es el código del empleado, ya por ejemplo el empleado 5, cuyo código es 5, coma, y el año quiero del año 96. 11, el año 97, 18, y el 98, 13. ¿No? Y acá podría cambiar el empleado, el 1, ahí está. ¿Sí?
Y a ver, miren. Ya, vamos a crear una... ya, vamos a hacer un procedimiento para eliminar registros. ¿Sí? Vamos a hacer una copia de la tabla order y vamos a hacer un procedimiento que nos permite eliminar un registro. ¿Ya? Entonces, para hacer una copia, copiar tabla order. Ya, para hacer la copia de esta tabla, recuerdan, select asterisco into. Ya le voy a poner a esta tabla la copia la voy a poner órdenes, ¿ya? En español. ¿Sí? Fíjense acá. No tengo una tabla órdenes. ¿Sí? Entonces vamos a crear una tabla órdenes from orders. Estamos haciendo una copia de la tabla órdenes. Y F5. Ya está la copia. ¿Sí? Acá simplemente voy a consultar esa tabla. Select asterisco from órdenes. ¿Sí? Es la tabla que acabo de crear. Que es la copia de orden. ¿No? Ahí está. Y entonces, vamos a crear un procedimiento almacenado que permite eliminar registros de esta tabla. ¿Ya? Ya, y esa eliminación de registros, ¿no? Porque nosotros vamos a eliminar un registro. ¿Ya? Entonces, ¿qué valor yo debería proporcionar para eliminar el registro? Ya, el usual va a ser el código de la orden. Ya es el usual, ¿no? Elimina tal orden, ¿no? No, esta orden ya no, ya fue, ¿no? Digamos, ¿no? Pensando que tenemos un sistema, ¿no? Recuerden que esta es la base de datos, tenemos un sistema, ¿ya? Y en ese sistema hay una parte, no sé, pues de mantenimiento, no sé, que de repente tal orden ya finalmente, quién sabe, el cliente dijo, no, ya no quiero, por favor, elimina la orden, ¿no? Cancela la orden. Ya, entonces hay que eliminar la orden, ¿no? Y lo usual es eliminarla por el código, ¿sí? Ya, entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a crear un procedimiento almacenado que permite eliminar una orden proporcionando, ¿qué? El order ID. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner crear un SP para eliminar un registro proporcionando su order ID. ¿Ya? Entonces, como vamos a eliminar un registro proporcionando el order ID, ¿eso qué significa? Que vamos a crear un procedimiento con un parámetro, ¿sí? Y ese parámetro, ¿cuál va a ser? El order ID. ¿Ya? Entonces acá vamos a poner create prop o procedure, ¿ya? Y le vamos a poner P4. ¿Sí? Este procedimiento va a tener un parámetro, ¿ya? Arroba order ID. ¿Ya? Y acá va a ser entero, ¿sí? Ese tipo de datos entero. As, ¿qué va a ser el procedimiento? Eliminar. ¿Con qué comando elimino? Alejandra, registros. ¿Con qué comando elimino registros? Con delete, ¿verdad? Delete. ¿Ya? Delete from. Después viene, ¿no? Eliminar ¿de qué tabla? Órdenes. ¿Sí? Recuerdan que hemos hecho una copia. Órdenes. Listo. ¿Ya? Y acá un filtro. Donde el order, ¿sí? O sea, no vas a eliminar todos los registros. Recuerda que con esta línea tú eliminas todos. Pero no queremos eliminar todos. Solo queremos eliminar un determinado registro. ¿Sí? Order ID sea igual al parámetro.
¿Ya? Y acá, go. ¿Sí? Ese sería pues un procedimiento almacenado para eliminar registros. ¿Ya? Entonces acá ejecuto esto. Ya está. ¿Ya? Ahora sí lo invocamos este procedimiento. Entonces, exec E4. Ya, yo quiero eliminar qué orden. Voy a ejecutar esto, ¿ya? No recuerdo muy bien. Ya, por ejemplo, la 10251. Entonces acá le ponemos como es entero. No hay necesidad de colocarle comillas simples. 10251. Ya está. Ya ejecuto. Se eliminó, ¿no? Se eliminó. Hago la consulta. No está, ¿no? Del 10250 se está pasando al 10252. ¿Ya? Ahí está. Ya, a ver ustedes, hagan una copia de la tabla customer, así como lo hicimos acá. Hagan una copia de la tabla customer y me van a enviar todo el script completo. ¿Ah? Hagan una copia de la tabla customer y hagan un procedimiento almacenado para eliminar registros de esta tabla customer. ¿No? A la copia le pueden llamar clientes. ¿Sí? A ver, 3 minutos, 9:30, 9:33. Ya les copio eso de todas maneras, por si acaso. Cosa que también se lo va a hacer más simple. Ahí se los copio por el chat del Zoom, me imagino, ¿no? Ya, ahí está. ¿Sí? Entonces tienen que hacer una copia, ¿ya? Realizar una copia de la tabla customer. Se va a llamar clientes, ¿ya? Y crear un store procedure para eliminar registros de esta tabla. Son varias cosas, estimada Silvia. Para empezar, lo primero, digamos, está en que el gobernador nuestro nos debe dotar de respaldo para poder llevar este evento adelante. Primero. Y eso significa que el gobernador esté presente el día 4 de marzo, que es la fecha de Estado municipal. Nosotros, digamos, la ayuda sería, tenemos que tener, ser posible, no sé si nos pueden apoyar, porque tenemos que preparar diplomas electrónicos, tenemos que preparar, digamos, mucha invitación para que, como se difunde diplomas, Silvia, necesitamos tener una ficha de inscripción para que las personas que asistan electrónicamente, pues, para que no haya errores, que lo que se corresponde a hacer el diploma, y evidentemente ese diploma, parte del gobernador, y yo tengo un presidente y secretario, y el secretario, o sea, 3 personas que estarían. Y otro punto más sería la total difusión del texto a nivel y como bien muy difícil estar identificado con esto, pero si tú te das cuenta, con el de ahí está. A ver. Ya anima, alguien de los que no participó. O bueno, todos, ¿eh? Los que participaron también. Y el otro expositor que es Carlos Anderson, que es experto porque turista del futuro de Perú. Y a su vez ahora es como así es, y que
Ya, a ver. Diego ya nos envió, vamos a copiarlo. Ya, acá vamos a agregarle nomás la copia de la tabla, ¿ya? Para no eliminar en Customer. Vamos a hacer la copia, ¿ya? Select. Y acá voy a poner mejor el comentario. Copia, tabla, Customer. Listo, entonces acá vamos a poner select, asterisco, into, clientes, from, ¿ya? Y acá estamos creando el procedimiento. Ya ejecuto esto, ¿no? Porque acá estoy trabajando con una tabla de clientes que yo por el momento no la tengo. ¿Sí? Entonces primero creo mi tabla. Ya está. Y ahora sí, creo este procedimiento. Bueno, en este procedimiento que ha hecho Diego, gracias Diego, él está eliminando registros, en este caso, por país. ¿Sí? Está eliminando todo, de repente todos los empleados no sé, pues de México, ¿no? Acá ha puesto de México, por ejemplo, ¿no? O no sé, ¿ya? Pero lo ideal sería eliminar empleados por el Customer ID, ¿ya? Pero también está bien, finalmente esto sirve, pero se está eliminando por país, ¿no? Entonces pueden haber varios de México, entonces estamos eliminando todos los de México, ¿no? Podría ser, ¿no? De repente, quién sabe, ¿no? Finalmente ustedes saben que estos procedimientos, los procedimientos que hagamos, corresponden, ya pensando en sistemas, ¿no? Corresponden a algún GUI, ¿no? Alguna interfaz gráfica, ¿no? Entonces de repente hay una interfaz gráfica que permite, digamos, eliminar clientes, de repente por su código, ¿no? Por código, ¿no? Pongamos así, ¿no? Por código. O de repente también, quién sabe, puedes eliminar clientes por país, ¿no? Como lo plantea Diego, ¿no? Podría ser también. De repente no es lo usual, pero podría ser, ¿no? De repente para algún tipo de empresa podría funcionar, ¿no? Por país. De repente, ya, oye, ¿no? La empresa ya no trabaja con Perú, entonces eliminamos todos los clientes de Perú. Ya, podría ser. Ya, a ver, vamos a hacer ya creé mi tabla, quiero ver si hay alguien de México, ya no recuerdo si había de México. Me imagino que sí, por eso lo ha puesto Diego. Select asterisco from clientes. Ya, pero vamos a ver si hay de México, ¿ya? Where, country. Ya, entonces acá, ¿cuántos hay, ya? Vamos a ver cuántos hay. 5. ¿Ya? Entonces, claro, ejecutando este procedimiento voy a eliminar 5. Uy, ¿qué pasó? Ah, ya el Go está acá, ¿ya? Ejecutando este procedimiento. Ya, solo lo ejecuto acá. Ya está.
¿no? Ejecuto el procedimiento y me elimina 5, ¿no? Justo lo que identificamos. Ya, ahí también nos ha pasado su script Eduardo. Vamos a copiarlo. Y acá está. Bueno, acá esto ya lo tenemos. Cliente ya lo tenemos. Acá vamos a ver el procedimiento al 5, ¿ya? Ya le voy a poner 6 para no perderlo. En este caso sí le está, digamos, eliminando registros por el Customer ID. Ah, ya, ese es el Go nomás. Lo ejecuto hasta acá. Ya está. ¿Sí? Y acá estamos eliminando a este cliente. ¿Ya? Vamos a ver. Si sí está, es el primero. ¿Ya? Por suerte no era de México, ¿no? Era de Alemania. Por eso que quería verificar eso, ¿no? Es el que ya sea un mexicano y ya lo hemos eliminado. Y ya está. Sería P6, profesor. ¿Sí? Eduardo, me- no te, no te escucho, a ver, repíteme. Ah, sí, decía que era P6 porque se le cambió el procedimiento. Ah, El, tienes sí. razón. Se me pasó. Gracias ahí por indicarme. Entonces acá, P6. Ahí está, ¿no? Ya se eliminó un registro. ¿Sí? Ahí está. Excelente. Ya, entonces ese sería, por ejemplo, un procedimiento para eliminar registros, ¿no? ¿Qué es lo que se suele usar, ¿no? Cuando creamos los sistemas, ¿no? Para interactuar con la base de datos que hacemos, insertamos registros, eliminamos registros, actualizamos registros, ¿sí? Claro, ¿no? Esos son, ¿no? Ingresar, eliminar, actualizar o consultar. Eso es lo que solemos hacer con nuestra base de datos desde algún sistema. Entonces estamos viendo ya un procedimiento para eliminar. ¿No? Y también ya hemos visto un procedimiento para hacer consultas, ¿no? Justo los primeros que hemos hecho. Para consultar, son los que hemos hecho por acá, ¿no? Estos. ¿Ya? Y si quiero actualizar, mejor dicho, insertar datos, ¿no? Porque también para insertar datos a una tabla se suele usar con un procedimiento, ¿no? Se hace con procedimientos almacenados. ¿Ya? Entonces, como estas tablas son, ya vamos a crear una tabla más pequeña, ¿ya? Vamos a aprovechar, ya vamos a ver clientes. Ya, vamos a crear una tabla solo con tres campos, ¿ya? Vamos a crear una tabla con tres campos, una tabla de alumnos, ¿sí? Ya, crear, ya. Y ya ustedes lo van a crear, ¿eh? Simplemente acá yo voy a dar las indicaciones. Me van ayudando con el script de la tabla. Ya después hacemos el script juntos, el script de creación del procedimiento almacenado para insertar registros a esa tabla. Entonces acá sería crear una tabla alumno, ¿ya? Una tabla alumnos con otro campo, ¿sí? ID, coma, nombre, coma, apellido y celular, ¿ya? Ya ustedes ya conocen, ahí pongan ustedes el tipo de dato que más apropiado para estos campos. ¿Ya? A ver, envíenme ese script de creación de la tabla. Ah, ya, y otra cosa. Este campo ID tiene que ser autónomo, o sea, que se autogenere, ¿ya? A ver, mándenme el script de creación y ya después de que me manden el script de creación, creamos este procedimiento que permite insertar datos a esta tabla, que me van a ayudar ustedes a crear.
A ver, ¿me ayudan con la creación de la tabla? Ya, sí, ¿no? Lo hacemos juntos. ¿Ya se han olvidado del script de creación de la tabla? Profe, Sí. yo estoy en dos laptops diferentes, no puedo copiar a la otra, pero puedo mandar foto al grupo para Ah, sí, sí, participar. claro. Sí, está bien. Ya está, ya lo mandé, gracias. Ah, ya. Ya está bien. Ah, estoy copiando lo que me ha mandado Irving. ¿Ya? Create table. Alumno. Ahí dentro de los paréntesis definimos la estructura de la tabla, ¿verdad? Y la estructura, ¿qué cosa es? Los nombres de los campos y sus tipos de datos. ¿Ya? Y de alumno va a ser de tipo entero. Y como se va a autogenerar, identity. ¿No? Que inicie en 1 y se incremente 1 en 1. Nombre. ¿No? Varchar, es un tipo cadena y es de longitud variable 50. Apellido. También varchar 70. Y finalmente el celular, ya le he puesto int Irving, ¿ya? Y acá finalmente go. ¿Ya? En el celular le pondríamos más bien un char, ¿ya? Porque digamos pensando que sea Perú, ¿ya? En Perú siempre tiene el celular 9 dígitos, ya 9 lo ponen, char 9, ¿no? Porque finalmente con el celular, o sea, de tal manera que aseguramos que siempre tenga ese mismo tamaño, pues. Y ahora sí, ejecuto esto. Ya está, ya se creó la tabla. ¿Ya? Muy bien, gracias, gracias Irving. Ya, entonces acá, ahora vamos a hacer la creación de un procedimiento para
hacer inserción de datos. ¿Ya? El procedimiento de inserción de datos se parece bastante en la actualización, ¿ya? Se parecen bastante. Y entonces acá vamos a crear un procedimiento, un SP, para insertar datos a la tabla alumnos. Ya, entonces, como yo hacía, vamos a partir de lo que hemos visto. O sea, ya hemos visto en sesiones anteriores. ¿Qué hacía yo para insertar datos a esta tabla? Bueno, ¿qué comando usaba para insertar datos a una tabla? Insert, ¿verdad? Insert. Ya, entonces acá vamos a poner insert. ¿Sí? Insert into. ¿No? Eso es lo que usaba yo para insertar datos o registros a una tabla. Insert into, el nombre de la tabla, en este caso alumnos. Y después que venía values. Y entre paréntesis colocaba los valores para cada campo de esta tabla, ¿verdad? No considero id de alumno porque es identity, entonces sería a partir de nombre. ¿Ya? Entonces acá sería nombre, de repente ponemos a Alejandra, coma, el apellido, hoy, y finalmente el último campo celular, como es cadena también, entre comillas, ¿ya? Ponte que sea 993699, ahí está, listo. ¿No? Y con esto, insertamos un dato a esta tabla, ¿verdad? Ya está. A ver, consulto mi tabla. Asterisco from alumno. Ahí está, ¿no? Ya está un alumno. Ya, entonces, finalmente mi procedimiento almacenado va a tener esta línea, de todas maneras. ¿Ya? Y los parámetros que vamos a enviar al procedimiento sería pues este de acá y este de acá. O sea, ¿qué significa? Vamos a mandar el nombre, vamos a mandar el apellido como un segundo parámetro y vamos a mandar el celular como un tercer parámetro. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que vamos a crear un procedimiento de 3 parámetros. ¿Sí? Para el nombre, apellido y celular. ¿Ya? Entonces ya hemos identificado que tiene que ser un procedimiento con parámetros y en este caso particular de la tabla de alumnos tiene que ser un procedimiento con 3 parámetros. ¿Sí? No considero el ID del alumno porque es un campo identity. ¿Sí? Se autogenera. ¿Ya? Entonces vamos a crear ese procedimiento. ¿Ya? Crear SP para... acá yo lo tengo, ¿no? Acá está, lo voy a copiar. ¿No? Y acá nomás simplemente acá ya no sería crear procedimiento, que sería insertar datos a la tabla. Ya está. Entonces, ya hemos identificado que se trata de un procedimiento con 3 parámetros. ¿Ya? Entonces acá, create. ¿Ustedes lo quieren hacer? A ver, les doy 2 minutos. A ver. Ya tenemos esto. Nos va a ayudar. Les copio. A ver, 2 minutos. Ahí pueden más o menos avanzar. Hasta donde lo tengan me lo mandan. ¿eh? En 2 minutos. ¿eh? Son 9:54, 9:56.
A ver, hasta los que hasta lo tengan avanzado, a ver. ¿Quién me envía? A ver. Y entonces lo hacemos juntos. Y entonces vamos a crear el procedimiento. Create procedure. ¿Sí? Ya el procedimiento le vamos a poner SP. Inserta alumno. Hemos comentado que este procedimiento tiene que tener 3 parámetros, uno para el nombre, otro para el apellido y otro para el celular. Entonces acá, arroba, nombre, y le ponemos el mismo tipo de dato. Inclusive hasta me puedo copiar esto, para ya no estar digitando. Y solo le antepongo el arroba, ¿sí? Cosa que tengan los mismos, no tengo que estar, digamos, modificando tanto. Ya, y como son 3, me ubico bien acá al iniciar este nombre o bien al final, y presiono Alt, flecha hacia arriba. Presiono Alt, flecha hacia arriba, ¿no? Es chip, pensé... Allá, es Alt Chip, ¿sí? Alt más Chip 3 veces, ¿sí? Al iniciar cada línea, cada una de estas líneas, Alt Chip, con flecha hacia arriba, 3 veces para agregar el arroba. Mejor dicho, arroba. Ya está. Entonces ya no tengo que estar haciendo uno por uno, ¿ya? Y acá as. Me copio esto porque finalmente voy a usar esto de acá. Y acá en lugar de colocar el dato, colocaré la variable. Ya está. Este puntico me lo puedo quitar y listo. Así sería. Ya, ese sería mi procedimiento almacenado para insertar registros. ¿Sí? Ejecuto. ¿Ya? Y ahora sí lo invocamos. ¿Ya? Except. eh, y acá le ponemos ya el siguiente. A ver, vamos a poner Alexis Olivares. Ya, entonces acá Alexis, coma, Olivares, coma. Del celular le vamos a poner el 333. Ya, ahí está, ¿no? Listo. Foto. Ya está. Ya consulto mi tabla. Y esto, ¿no? ID, alumno, nombre Alexis, apellido Olivares, y ya está. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Cuando nosotros creamos los sistemas, ¿no? Si por ahí algunos también se dedican al desarrollo, va a tener que crear un procedimiento como este para hacer inserción de datos en una tabla. ¿Ya? Ya, pues miren, entonces el sábado vamos a continuar con procedimientos. Vamos a ver un procedimiento para actualizar registros, ¿no? Y vamos a hacer un procedimiento un poquito más grande, ¿no? Para insertar de repente datos a una tabla de más campos. Ya de paso que practicamos. ¿Sí? Si no hubiera preguntas, por hoy nos quedamos aquí. Profesor, disculpe, ¿podría subir el script Todo. actualizado, por favor? ¿Te escucho? Sí, profesor, ¿podría subir el script actualizado? Ah, sí, sí, sí. Ahora mismo lo subo. Ahora mismo lo Sí, subo. profesor, muchas gracias. Ya está bien.
Ya, entonces, si no hay preguntas, ya nos veríamos el sábado, pues. ¿Sí? Ya, entonces, hasta el sábado, chicos.